están? Bienvenidos a este primer programa del 2025 en Economía para Todos. Hoy, 1 de enero. Momento, creo que ideal para analizar qué es lo que nos dejó el 2024. Ya, por supuesto, la información ustedes la pueden seguir y leer en la página de rpb.p/economía, pero también es importante ver qué cosas se nos viene para el 2025. Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a RPP. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Tenemos la última fotografía del PBI, Carlos. Nos están viendo en la multiplataforma y escuchando, por supuesto, los oyentes a nivel nacional. Si es que alguien nos pregunta a estas alturas del partido, 1 de enero, ¿cómo cerró la economía peruana el 2024? ¿Qué le podríamos responder? Yo creo que, terminó recuperando este crecimiento que habíamos perdido y habíamos caído el 23. Creo que siempre es importante saber de dónde venimos para ver qué tanto podemos celebrar las cifras, ¿no? Del 23. Es importante crecer, hemos crecido, seguro, pues, la cifra final la conoceremos recién en febrero, pero estamos estimando que vamos a crecer pues, por encima del 3%, un 3.2 es lo que ha proyectado el IPE. Por ahí van a estar también el Banco Central, el MEF. Entonces, es una primera noticia positiva que la economía retoma su senda de crecimiento de manera concreta, ¿no? Ahora, claro, ha sido impulsada por un crecimiento también de la inversión, que también había caído más de 7 puntos en 23, ahora debe crecer un poco más del 2%. Así que son buenas noticias ahí en inversión y en consumo también impulsado por los retiros de AFPs, pero impulsado por un consumo que bueno, si quieres, ha movilizado sectores como servicios y entonces es importante, ¿no? La gente ha recibido algo más de estos recursos. O sea, digamos, este crecimiento, que es la más actual que tenemos, es la del INEI. El acumulado, me parece, de enero a octubre es ligeramente por encima del 3%, 3.02. ¿Motivo de alegría? O sea, ¿motivo de triunfalismo? Yo creo que decía que siempre es importante saber de dónde venimos, ¿no? Entonces venimos de una economía que cayó 0.4 en las cifras estas revisadas que nos dio el INE hace un tiempo. Y entonces es importante crecer, siempre es importante crecer, pero claro, 3% para un país cuya cifra de pobreza, importante el año que vimos cómo nos íbamos acercando al 30%, ¿no? Con casi 10 millones de peruanos en la pobreza, 3% no termina siendo suficiente, ¿no? Necesitamos inversión privada creciendo a doble dígito, está creciendo solo 2%, no vemos un doble dígito ahí hace una década, ¿no? Para poder impulsar empleo, que el empleo se recupere, que también cayó el año pasado. Este año va a crecer el empleo, está por ahí tas con la caída del año pasado, entonces no alcanza, ¿no es cierto?, para que este crecimiento, ¿no es cierto?, termine movilizando mejores ingresos para todos y, por lo tanto, menos personas en la pobreza. ¿Cuáles son las regiones que han tenido un buen desempeño el 2024? Yo sé que IP ha hecho un análisis bien interesante. No sé si podremos de repente hacer un ranking, si nos lo puedes compartir. Mira, también hay que ver el año 23, la mitad de las regiones, 12, 13 regiones terminaron o 10 fueron finalmente, se revisó la cifra, terminaron cayendo su PBI, o sea, decreciendo, ¿no es cierto? Tenemos regiones importantes como Puno, Arequipa, ¿no es cierto?, con cifras negativas en 2023, pero que en 2024, al menos ya casi todas las regiones, Arequipa sigue cayendo todavía, pero 20 de las 24 regiones esperamos cierren el año con un crecimiento, ¿no? Ahora hay cifras importantes como en Puno, el impacto del agro le significa hoy al tercer trimestre crecer por encima del 15%. En el caso de Huancavelica, en la medida que la mina cobriza y la reactivación ha sido importante para la región, está creciendo casi también a doble dígito. Entonces ha sido importante para algunas regiones, ha sido un año importante para varias regiones, pero sin duda hay regiones como Arequipa o en el sur con el agro, con la crisis del olivo, para Tacna, para Moquegua, que se ven impactadas mayor o menor medida por estas cifras en el agro, ¿no? Entonces es disperso, si quieres, por región. Ahora, mencionaste, y ahí creo que claramente te doy la razón, para combatir o poner una armadura para combatir la pobreza, crecer 3%, pues ligeramente por encima del 3%, no nos alcanza. 2025, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento del PBI, de la economía peruana, desde la visión de IP? Mira, este año hemos cerrado el año con una proyección de que será 3.2 en 2024, 3% en 2025, o sea, deberíamos mantener una cifra relativamente similar en cuanto a crecimiento. Sí esperamos
un crecimiento más cercano al 2% en el 2026, a medida que nos vamos acercando a un segundo semestre en el 2025, primer semestre de 2026 ya de un año electoral, ¿no? Y que siempre tiene un impacto en la actividad económica desde la inversión privada que cae, y eso tiene un impacto pues en empleo, en consumo, en los ingresos de las personas. Y entonces sí, o sea, entramos con optimismo al 2025. El primer semestre al menos. Claro, en el primer semestre la inversión debiera seguir siendo un impulso de la economía porque tenemos proyectos mineros importantes que debieran empezar a desembolsar montos cada vez más significativos. Estamos hablando de Tía María, de la reposición Antamina, de Safranal, Corina. Entonces, hay proyectos que pueden o que van a explicar por qué la inversión privada va a empezar a crecer en 25 y en 26, sí, con cara de, si quieres, o en la expectativa de cuánto puede afectar una elección con más de 30 candidatos, seguro que va a agregar algo de incertidumbre. Ahora, ¿por qué siempre tenemos mucho cuidado cuando hablamos de un año preelectoral? Este 2025 es un año preelectoral, todavía no tenemos tanta certeza, ¿no? De cuántos partidos están compitiendo por el sillón presidencial, son más de 39 partidos aproximadamente, ¿no? Sí. Pero ¿por qué un año preelectoral tiene un impacto o una relación, más que impacto, una relación con la economía? Tiene que ver con las expectativas de los inversionistas, si quieres, de las grandes inversiones sobre quién va a ser el presidente y qué tipo de política va a querer implementar. Cuando lo que hemos visto en el IPE es que hay dos cosas, ¿no? Primero, que hay una salida de flujos de capitales, siempre en años electorales es por encima, pero claro, podemos estar en una salida muy ligera cuando la elección se definió entre PPK y Keiko Fujimori, ¿no? O muy alta como una la de Pedro muy Castillo. alta como la de Pedro Castillo, que fue Sí, casi claro. 7 puntos por ciento del PBI. Entonces nosotros en promedio calculamos que podría haber un flujo en año electoral alrededor de un punto del PBI por encima de un año no electoral, pero eso va a depender mucho, como te digo, de quiénes sean finalmente los candidatos pasando a segunda vuelta, ¿no? Entonces hay una salida de flujo de capitales, y lo segundo es que las inversiones entre el primer y segundo semestre, en este caso el 2026, tienden a caer. Calculamos incluso en alrededor de 3 puntos porcentuales, casi 4 puntos porcentuales, entre un semestre y el otro. ¿Por qué? Porque, claro, en los primeros meses del año uno va pensando, bueno, ¿y quién va a ser el candidato Exacto. ganador? Y las inversiones no se hacen mañana, se hacen planificando pues con tiempo, y entonces eso va afectando las inversiones del segundo semestre del 26. Por eso es que el 26 el IPE proyecta que el crecimiento sería más cercano al 2%. O sea, ¿ves, digamos, un ritmo, digamos, normal y hasta empezando con pie derecho el 2025, pero el efecto de la incertidumbre propia de un año electoral que se nos viene se va a ver el 2026, no tanto el 2025? Yo creo que va a depender mucho cómo se van fijando alianzas, cómo se van concretando cuántos partidos van a ser, ¿no? Y yo creo que eso va a irse teniendo más información en el segundo semestre del 25. Podría ya verse algún efecto en ese momento, pero se va a ver sin duda más fuerte ya durante el 2026, y ahí vamos a ver esta salida de flujo de capitales que tiene un impacto en el tipo de cambio, según los candidatos, como te digo, que vayan quedando hacia esas fechas, y luego un impacto ya más duro, viendo lo que ocurre en los otros años electorales, en los últimos 20 años, Claro. En el segundo semestre del 26. Por eso es que hay una proyección de caída ahí. Ahora, inversión clave pues para crear empleo y reducir que pobreza. Es el sector privado. Digamos, nosotros esperamos que haya una reducción de la pobreza ahorita en el 25, ¿no? Pero va a ser casi inercial producto de este crecimiento de 3%. ¿Del 25 o del 24? Claro, es que es la cifra, te la van a dar ahora en mayo del 25, es la pobreza, si quieres, medida en el 24, y digamos, lo que no debiera ocurrir es que entremos en el triunfalismo de reducir un punto de pobreza, ¿no? De repente pasar de 29 a 28%, cuando, digamos, estamos todavía pues 8 puntos o 9 puntos por encima del promedio prepandemia, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho que hacer. Espacio, claro. ¿No es cierto? En cuanto a el control del hambre, la anemia, la pobreza urbana, que ha subido sobre medida, y deberíamos estar trabajando de manera más estratégica en el combate a la pobreza. Cuando tú mencionas, y esta es la última pregunta antes de ir a la pausa, Carlos, cuando tú mencionas que va a ser un año positivo este 2025, todo esto del año preelectoral probablemente lo sintamos los últimos meses, conforme se vayan reconfigurando también las ecuaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales.
¿estamos en condiciones de darle tranquilidad a nuestro oyente? O sea, ahorita nos están escuchando en todo el país, ¿no? En los mercados, en las tiendas, en las casas. ¿Es un año, digamos, donde hay espacio para crecer económicamente el 2025? Yo creo que hay razones para ir optimista, ¿no es cierto? Te he hablado de la minería y los proyectos que van a ir arrancando. La minería dinamiza otras actividades económicas en regiones, o sea, hay espacio para sentirse optimista. Los precios de los minerales seguro van a bajar un tantito, pero van a seguir pues, por encima de los promedios de los últimos años, o sea, seguimos viviendo un superciclo. Y así hay buenas noticias en el agro, en la recuperación del turismo, de la pesca y en las inversiones privadas que se han adjudicado, en las concesiones que se han adjudicado. O sea, hay motivos para pensar que la economía se va a dinamizar y por lo tanto la gente va a encontrar más empleo, ¿no? Pero sí creo también que hay que ir previendo, ¿no es cierto?, que guardando pan para mayo, si quieres, ir previendo cómo, digamos, la configuración de un escenario político no favorable, ya venimos de una experiencia vivida hace poquito, ¿no es cierto?, Sí. de lo que puede ocurrir con el país, hay que ir previendo, ¿no es cierto?, porque, bueno, cada vez hay menos depósitos de AFPs, yo creo que esperanzarse en que vamos a poder seguir retirando AFPs No creo que sea, ¿no es digamos, una cierto? carta que es... Creo que es una carta que ya los que aún tienen algo de FP debieran estar jugándose, ¿no? Yo creo que hay que ir con expectativa optimista, pero guardando un poco de pan para mayo. Sí. Carlos, vamos a hacer una pausa. Al regresar de esta pausa, ese corte, vamos a conversar con Carlos Gallardo. Ya hemos tenido el diagnóstico de lo que dejó el 2024, pero está bueno ver cuáles son los retos pendientes para el Ministerio de Economía este 2025 o cuáles son las políticas que debería impulsar la presidenta Dina Boluarte de cara a este año 2025. Pausa y regresamos. Continuamos, por supuesto, con más en esta edición especial, hoy 1 de enero. Un fuerte saludo, por supuesto, a nuestros oyentes y televidentes que se están probablemente sintonizando a esta hora por RPP. Estamos en nuestra multiplataforma hablando de economía por radio, estamos hablando de economía por televisión. Ya hemos tenido un balance que ha dejado Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, sobre lo que significó el 2024. Pero hablemos también de los retos. Hoy, 1 de enero, vamos a hablar qué se viene para el 2025, pero desde la mirada de las políticas que debería impulsar el gobierno. ¿Cuáles son, Carlos, aquellas principales acciones que debería impulsar Dina Boluarte en materia económica para este 2025? Desde el MEF también. Sí, yo creo que hay que concentrarse mucho en cómo dinamizamos más la inversión privada, ¿no? Y en paralelo hay que ver cómo atendemos mejor la pobreza que está elevada, ¿no? En lo primero tienes esto que comentaba rápidamente, o sea, creo que todavía estamos en un superciclo de los minerales, entonces hay que seguir trabajando con un nuevo ministro de Energía y Minas en sacar adelante los proyectos mineros. El IPE ha estimado que de sacar adelante la cartera de proyectos, la pobreza, podríamos replicar esa reducción de más de 20 puntos porcentuales que vimos en la pobreza entre el 2007 y el 2019, ¿no es cierto? Y replicar esa disminución pues, en los próximos años, ¿no? Entonces es importante, es clave hacerlo. Lo segundo es que tenemos todavía un sector turismo, ¿no es cierto?, aportando al PBI un punto menos de lo que aportaba en periodo prepandemia. No hemos logrado reactivar esa historia. Hay mucha gente y es viviendo del turismo y es un dinamizador de la economía regional. Entonces tenemos, Mincetur ha dicho que va a recuperarse hacia el 2026, cuanto antes sea, va a permitir reactivar la economía regional. Tercero viene a ser el agro, ¿no? Hay razones clarísimas para pensar que el mundo va a seguir demandando nuestros productos de la agroexportación. ¿Cómo sumamos más personas a este sector más agrícola, más de mayor valor agregado y que permite que los agricultores ganen mejores salarios? Y entonces hay que resolver el problema del agua, hay que resolver el problema de las áreas disponibles, ¿no es cierto?, para poderse dedicar a esta actividad. Y ya lo último tiene que ver con los proyectos de inversión privada, las asociaciones público-privadas. Hay más de 8 mil millones de dólares que se han adjudicado en este último año y medio. Hay que empezar a ejecutar esa inversión y eso requiere que se resuelvan pues las servidumbres, los pasos necesarios, ¿no es cierto?, para que estos proyectos se vayan ejecutando y en el menor tiempo posible, al menos siguiendo el cronograma propuesto, ¿no? Entonces, ¿pero inversión tuvo un rol bien importante este 2024? Sin duda, ¿no? Los proyectos que, claro, tú tuviste un periodo un poco más lento, donde se avanzó
más despacio porque vienes de una pandemia, vienes de una situación política y un presidente pues caótico en ese sentido. Y ya saliendo de eso, Proinversión ha podido comprometer no solo montos importantes en la adjudicación de asociaciones público-privadas, sino también en la colocación de obras por impuestos, ¿no? Que también permite pues es resolver, ¿no? Cerrar algunas brechas sociales en regiones donde es muy necesario pues la edificación de colegios y entidades públicas de salud. Tuvimos una inflación, al menos dentro del rango meta, ¿no? Esta palabrita probablemente habrá sido un dolor de cabeza para muchos hogares en el Perú hace 2 años. En 2022 tuvimos un nivel muy preocupante. ¿Cómo cerramos, cómo hemos cerrado el 2024 y si mantenemos todavía de repente esa mirada de una inflación controlada por parte del BCR para el 2025 es posible? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esos 2 años que experimentamos una inflación importante y que afectó sin duda el ingreso real, ¿no? Es la capacidad adquisitiva de las familias para poder alimentarse mejor para comenzar, ¿no? Yo creo que hemos dejado atrás ese periodo de altos niveles de inflación. El Banco Central ha funcionado de manera eficiente, ¿no es cierto? E incluso mejor que otros países de la región como Colombia, que todavía están teniendo algunos problemas para controlar la inflación a niveles altos. Entonces, en ese sentido creo que ya es un problema que podemos ir dejando atrás, con algunas contingencias, seguro atentos a lo que pueda ocurrir en otras economías como Estados Unidos, ¿no? Ahora, sí creo que hay el público es importante recordarle, ¿no es cierto? La inflación, digamos, no quiere decir que la inflación, el hecho de que la inflación sea menor ahora, no quiere decir que los precios están reduciéndose, ¿no? Quiere decir que aumentan, pero un tantito menos, y no en todos los casos, ¿no? Hemos llegado pues a periodos inflacionarios con que será pues más del 70-80% de la canasta, de los bienes que componen la canasta subiendo, ¿no es cierto? Ahora esto está por debajo del 50%, 40%, son mucho menos bienes los que van, si quieres, sumando, si quieres, a la mayor inflación de la canasta básica de consumo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema para ir dejándolo atrás ya, si quieres, como algo que ha resuelto el Banco Central. Y es importante que este tipo de conversaciones, Carlos, que estamos teniendo en la multiplataforma, puedan ser discutidas o conversadas o comentadas en las casas, en los negocios, en los mercados, en las plazas, en las universidades, en los salones de estudio, en los colegios, donde sea posible. Cuando hablamos de la inflación y cuando hablamos ahora de una inflación controlada, ¿se lo debemos a quién? ¿Es gracias a quién? Es el rol principal del Banco Central, ¿no? El objetivo del Banco Central es el manejo adecuado, ¿no es cierto?, de la meta de inflación. Esto es algo que venimos manejando ya hace un par de décadas y que ha sabido hacer muy bien la gestión del Banco Central en ese control. Y respecto al Ministerio de Economía y Finanzas, se habla mucho del tema del déficit fiscal. Ustedes ya sacaron hace poco un análisis que no se está cumpliendo por 4º año consecutivo, si es que la memoria no me falla. O sea, prevemos que no se cumplan las metas que tenemos hoy, las vigentes, ¿no es cierto? Porque hay que recordarle al oyente que incumplimos la meta el año pasado, la vamos a incumplir este año, y ya es una meta ajustada, ¿no? Porque se ajustó la meta del año y de los próximos años hacia arriba, ¿no es cierto? Claro. Como para decirle, oye, nos vamos a demorar un poquito más en cumplir esta meta de déficit fiscal. Entonces ya ajustamos las metas. ¿Y qué es el déficit fiscal? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, ¿no? Como para los oyentes de la familia, ¿no es cierto? Si gastamos más de lo que tenemos, de algún lado lo tenemos que sacar. Te endeudas Entonces más. hay que endeudarnos, ¿no es cierto? Okay. Salvo que recortes tus gastos o aumentes tus ingresos, ¿no? Y lo que hemos visto es el aumento sobremanera del gasto a lo largo del año, ya con una caída en este último trimestre, como que ha habido un ajuste, ¿no es cierto? Pero que no te mueve la aguja no en va el a alcanzar, 2024. no va a alcanzar sin duda. Nosotros esperamos que cierre el año en 3.8. ¿Y por qué es importante cuidar tanto el déficit fiscal? ¿Por qué? Porque, digamos, aquí hay mucha la discusión que se dice, oye, pero la deuda, ¿no es cierto?, total del país es baja, comparado a otros países, ¿no es cierto?, está algo por encima del 30%, no es pues 50, 60% como en otros países vecinos, ¿no? Y entonces no hay problema que el déficit sea, ¿no?, el año a año, el aumento el año a año de esta deuda sea un poquito más de lo que esperábamos. Yo creo que sí es importante, ¿no?, porque en la medida que el Perú
ha hecho muy bien esta reforma macroeconómica de manejar bien las metas de inflación y el déficit hasta hace poco, ¿no es cierto? Ha dejado pendientes muchas otras reformas que son necesarias para que tengas un Estado saludable, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención al cumplimiento de esta meta. Tal cual están hoy, esperamos que no se cumpla tampoco ni el 2025 ni el 2026. Probablemente tengamos algún ajuste en el camino, ¿no es cierto? Que le diga nuevamente a la economía, oye, nos vamos a demorar un tantito más de años en alcanzar la meta finalmente, ¿no? Entonces, sí creo que, nuevamente, ¿no? Hay que ajustar los gastos y hay que mejorar los ingresos, ¿no? Y ahí por eso es importante impulsar inversión para que pueda haber mayor recaudación. Y cuando, esta es una consulta a raíz de unas declaraciones que dio el ministro Arista hace unas semanas en Semana Económica en la revista, diciendo que él estaba priorizando el crecimiento económico frente al déficit. ¿Es correcta, digamos, este análisis que se hace desde el mismo Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Es posible eso? Yo creo que la crispación, digamos, yo creo que las políticas, los economistas llamamos las políticas fiscales expansivas, ¿no? Porque queremos impulsar la actividad económica gastando más, ¿no? Si gasto más, las bodegas, los negocios, las empresas que me van a prestar servicios o me van a vender cosas, les va a ir mejor. Y bajo esa idea, el Estado gasta más. Ahora, hay que ver también la calidad de ese gasto, ¿vale? No es lo mismo gastar en gasto corriente que en inversiones, ¿no es cierto? Y entonces sí, estos aumentos son para, digamos, servidores públicos, aun cuando sus metas o la calidad del servicio vinculada no es la mejor, ¿no es cierto? Yo creo que no es el tipo de gasto que uno, o mejor para el país, ¿no? O sea, gasto corriente que le decimos remuneraciones, ¿no es cierto? Si el gasto, este mayor gasto va a ir hacia mayores remuneraciones encima de servicios cuya calidad no ha mejorado, como salud y educación, entonces creo que no es el gasto adecuado. Entonces, yo tomaría con muchas pinzas, si quieres dejar de lado la importancia de mantener un déficit fiscal y si quieres una sostenibilidad fiscal que nos ha caracterizado por tanto tiempo, digamos, y justificarla con una expansión fiscal, económica en proceso. Muy bien. Carlos, te agradezco que nos hayas acompañado en esta edición especial de Economía para Todos en nuestra multiplataforma. Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Hacemos una pausa, pero al regresar vamos a conversar con Claudia Sicoli, directora de las carreras de Economía de la UPC.